¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de utilizar lo que es una chompita bastante gruesa al momento de salir. Recuerden que el clima aquí en el Ecuador está muy fuerte y tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Si salimos a laborar, obviamente con bufanda, con chompitas, alimentarnos muy bien, la vitamina C, para que obviamente no aparezcan las enfermedades, ¿sí? Y obviamente cuidar de nuestra salud, que es lo más importante, ¿ok? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos en este caso de tener los documentos al día, las menciones, las tareas al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es acerca de los nuevos cambios que se han dado, pues, en América Latina, ¿no? Es decir, el proceso de transformación que nosotros llegamos a tener en los últimos años, ¿no? Como ustedes saben, tanto la medicina, tanto el transporte, la educación, fue innovándose como tal, ¿no? Con la ayuda de la tecnología, ¿sí? Muy bien, me ayuda, por favor, un mundo de transformación en la lectura. El señor Charles, por favor. Licenciado, todavía no tengo nada de pantalla. No aparece nada. Ahí está ya lo vi. Ya, muy bien. Un mundo de transformación. Hemos visto que en las últimas décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca. En los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones, la transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado con influencia del neoliberalismo. El capital y el comercio se internacionalizan cada vez más con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres. Crece la brecha entre países pobres y ricos. El empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, en especial de las fuentes de energía, ha despertado movimientos sociales que reclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos en el siglo XXI. Excelente, señor. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si nosotros hablamos un poquito, ¿no? De los cambios que ha tenido, pues, América en los últimos años, ¿no? Hablamos directamente que se ha dado lo que es una transformación muy fuerte, tanto en la tecnología, en el fortalecimiento de las comunicaciones y la transformación, pues, ha sido más acelerada, ¿no? Por ejemplo, dentro de la tecnología, si recordamos un poquito, hablando de la comunicación, hablando de los celulares, ¿cuáles eran los primeros celulares que nosotros llegamos a tener? ¿Se acuerdan tal vez? Eran alargados, Ya, muy eran, bien. eran de cable fijo, creo que decían. Excelente, muy bien. ¿En qué años llegamos a tener nuestros primeros celulares? ¿Se acuerdan en qué año aparecieron? Más o menos. Ya ni idea, Liz. Excelente, muy bien. Prácticamente del año 2000 hacia adelante, obviamente empezaron a aparecer los celulares, ¿no? Y algunas marcas como las siguientes, ya me corrigen si tal vez me falta alguna, por favor, ¿ya? El Sony Ericsson, el Nokia, el BlackBerry, el Motorola, el Siemens, el Alcatel. ¿Cuál más me hará falta? ¿Sí? iPhone. Pues, entonces, sí, ¿no? Excelente, muy bien, ¿no? A recordar una situación importante. Si bien es cierto, nosotros hablamos directamente de
la participación de la tecnología, ¿no? Y obviamente los primeros celulares que existieron prácticamente eran bastante grandes, bastante pesados, pero a medida que fue pasando el tiempo, todo también fue innovándose como tal, ¿no? Los primeros celulares prácticamente eran bastante grandes, como unos bloques nada más, mientras que con el pasar del tiempo, obviamente fueron tomando su modelo como tal, ¿no? A raíz que empezó directamente la tecnología con los celulares, nosotros también logramos comunicarnos directamente con nuestras, bueno, directamente familiares, logramos directamente conectar con personas que vivían en distancias bastante largas, que antes inclusive para nosotros enviar un mensaje a un familiar, a un territorio, era un trámite bastante grande, ¿no? Y obviamente pues eso también fue mejorando, ¿sí? Entonces con la tecnología aparecieron también las redes sociales. ¿Qué tipo de redes sociales tenemos el día de hoy? Facebook, Instagram, TikTok, Excelente, muy bien. Snapchat, Snapchat, Telegram. excelente. Tenemos pues algunas variedades, algunos aplicativos como tal, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos mencionar que con la tecnología, obviamente las redes sociales han aparecido y obviamente la comunicación también ha mejorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, directamente nosotros si queremos comunicarnos con alguien que tal vez viva en España, en Italia, en Oceanía, en China, nosotros tranquilamente ingresamos pues a nuestras redes sociales y obviamente pues podemos contactarnos como tal, ¿no? Entonces miren, eso también fue un salto bastante grande entre la tecnología como tal, ¿no? Y obviamente en la educación también podemos detallar que la informática, la computación también fue de gran importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros, bueno, la mayoría de nosotros desconocíamos un poco el uso de la tecnología, de las plataformas, hablamos directamente de las computadoras, como para enviar deberes, consultar, un montón de situaciones más, ¿no? Pero a raíz directamente de la pandemia, nosotros tuvimos que adaptarnos a la tecnología, ¿sí? Y obviamente, pues, en el caso de trabajar, de igual manera también nos hemos adaptado para trabajar mediante las plataformas virtuales, mediante aplicativos, ¿no? Y que de una u otra manera mejora la comunicación. Entonces, miren, dentro de los últimos años, de las últimas décadas, la tecnología pues ha dado un gran salto, ¿no? Si hablamos un poquito de los medios de comunicación, ¿sí? Hablando de la televisión, las primeras televisiones, ¿se acuerdan cómo eran? Cómo tenían nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos también, ¿se acuerdan? Eran grandes y de tubos. Ya, muy bien, eran muy grandes, excelente. ¿Qué más? ¿Cómo eran las primeras Se veía blanco y televisiones? negro. Excelente. A ver, vamos a revisarlas, por favor, ¿no? Las primeras televisiones, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar, ¿no? Que las primeras televisiones prácticamente eran de esta manera, ¿no? Muy bien, a ver, acá. Miren, por ejemplo, las primeras televisiones las tenemos de esta manera, ¿sí? ¿Qué características logramos destacar? Que es de madera. Ya, muy bien, estaban de madera, excelente, ¿qué más? Ya, Mm, Eran Se veía análogas. blanco y negro. ya, muy bien, a blanco y negro, excelente. Miren, aquí tenemos pues otra versión más, ¿no? Miren, por ejemplo, las televisiones en tiempo de nuestros abuelitos eran sumamente pesadas y cambiábamos con playos, el color también era un color bastante rutinario, que era un color negro, un color plomo, y que obviamente pues nos servía para verificar lo que eran noticias y los avances que pasaba en el mundo como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál será el instrumento de comunicación más antiguo? ¿La televisión o la radio? La radio. La radio, excelente, ¿no? La radio prácticamente tuvo sus inicios como tal dentro ya
de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque para aquella época empezaron a utilizarse lo que es un código para enviar información, ¿no? No sé si recuerdan el sonido de esto. Bueno, voy a hacerlo en mi computadora, a ver si lo escuchan, por favor. ¿Lo escuchan tal vez? Clave Era Morse. el código Morse. Excelente, muy bien. Era una manera, pues, de enviar información, ¿no? Y obviamente se dieron paso directamente con los años a la utilización de este medio de comunicación, ¿no? Y aunque ha pasado los años, obviamente la televisión y en el caso de la radio todavía siguen vigentes en nuestra sociedad como tal, ¿no? Aquí también hablamos un poquito, sí, si bien es cierto, de la tecnología, aquí también podemos hablar de la carrera espacial, que prácticamente los seres humanos tomamos lo que es un gran salto dentro de la tecnología, el salir de nuestro espacio, sí, directamente a orbitar la Tierra y eventualmente crear también lo que eran los centros de la NASA, ¿no? Entonces, miren, prácticamente la tecnología va innovándose día tras día, ¿no? Si antes teníamos celulares que eran bastante grandes, bastante pesados, con teclas, ¿sí? Hoy en día los celulares prácticamente son bastante avanzados, son bastante delgados, son táctiles, ¿no? Y en algunos casos, pues, también son bastante caros y costosos, ¿no? Si antes la televisión directamente era muy pequeñita, era muy pesada y tenía pues una visión de blanco y negro. Hoy en día nosotros tenemos una televisión bastante grande, bastante extensa, que ya no son televisiones y solamente son muros en la pared, ¿no? Entonces miren cómo va cambiando, cómo va innovándose como tal, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente del neoliberalismo, ¿sí? ¿Qué será el neoliberalismo? 10 en este momento. 10. ¿Qué será el neoliberalismo? Ya, excelente, muy bien. El neoliberalismo prácticamente es una forma económica en donde se establece que la mayoría de los ingresos o de los beneficios que debe tener directamente un territorio, un país, son las empresas como tal, ¿no? Y los recursos que están destinados directamente a educación, salud, vivienda, ya no deberían directamente pertenecer a la población, sino que esos recursos, obviamente, mejorar a las empresas como tal, ¿no? Y esta medida se ha buscado implementar tanto en América Central como América del Sur, ¿no? Y eventualmente, pues, no se ha logrado directamente instalarse porque la población se levanta, la población lo que es, defiende sus derechos como tal, ¿no? Pero, en fin, las potencias mundiales buscan esto, establecer lo que son las políticas económicas de neoliberalismo, ¿no? Aquí también podemos hablar acerca del capital, hablamos un poco acerca del comercio y que eventualmente se ha logrado dar con el capitalismo como tal, ¿no? Si recordamos un poquito, el capitalismo es el modelo económico que sigue vigente en nuestra sociedad, ¿no? Y eventualmente el capital, hablamos directamente de la exportación, hablamos también de la acumulación de riquezas, hablando directamente de las potencias mundiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América del Sur, ¿cuál será una potencia mundial? México. Ya, de América, muy bien. México, ¿cuál más? Dejando afuera Estados Uruguay. Unidos. Ya, también podría ser, excelente. ¿Cuál más? Brasil. Brasil, muy bien. Entonces, miren, nosotros pues directamente en nuestro territorio contamos con algunos países que en su momento lograrán convertirse a futuro en potencias mundiales, ¿no? Pero directamente sigue lo que es trabajándose en un problema que todavía no lo hemos logrado eliminar, ¿no? La brecha que existe entre los ricos y los pobres como tal, ¿no? Que día tras día obviamente van en constante crecimiento, ¿no? Ahora, el empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, ¿no?
Por ejemplo, como ustedes saben, el aprovechar los recursos de la naturaleza hasta cierta medida es bastante aceptable. Sin embargo, cuando nosotros explotamos los recursos de la naturaleza de manera bastante excedente, eventualmente pues el planeta sufre las consecuencias, ¿no? Aquí podemos ver que el medio ambiente cambia, ¿sí? Que la naturaleza también va perdiéndose y sobre todo también las especies de los animales, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. Si bien es cierto, el petróleo al día de hoy pues es considerado pues como el producto más importante del mundo y sobre todo también el más costoso, ¿no? Pero obviamente el petróleo lo obtenemos de la naturaleza, ¿sí? Si bien es cierto, el explotar los recursos de la naturaleza tiene que ser con medida. Sin embargo, cuando exportamos, en este caso, lo que es el petróleo de la naturaleza, y no hacerlo de una correcta manera, prácticamente, pues, el sitio o el lugar en donde encontramos petróleo queda totalmente destruido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando directamente se dieron lo que es el derramamiento de petróleo en sitios, hablando directamente de océanos, de montañas, de bosques, en donde prácticamente han quedado totalmente destruidos, ¿no? Porque, como ustedes saben, el petróleo directamente está bajo tierra y obviamente también tiene sus nutrientes directamente para el ambiente, ¿no? Y al sacarlo directamente se da una serie de afectaciones como tal, ¿no? Y obviamente, pues en este caso existen países que han aprovechado demasiado estos recursos y el ambiente de ellos es sumamente terrible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, China en este caso es considerado pues la potencia mundial de primer orden. Sin embargo, si observamos el clima de ellos es bastante contaminado como tal, ¿no? Obviamente por las empresas que existen, por la explotación de los recursos y obviamente en este caso por una forma de exceder directamente en vender lo que son los productos para convertirse en potencia mundial, ¿no? Si bien es cierto, se mantiene de que China al día de hoy está creando lo que son piscinas artificiales, ¿no? Sí, entonces con la finalidad en este caso de tener pues una reapertura de su medio ambiente, ¿no? Pero en fin, al explotar los recursos de una mala manera, eventualmente pues el planeta va a ser el más afectado, ¿no? Hablamos también directamente de los modelos alternativos dentro de América, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros obviamente no tenemos impuesto lo que es el neoliberalismo, sin embargo, al día de hoy nosotros no contamos con un enfoque directo de la economía sobre directamente los recursos que nosotros tenemos acá, ¿no? Sí, todavía no contamos con una economía que pueda brindar un desarrollo a todos los países, que pueda mejorar la calidad de vida de todos los habitantes como tal, ¿no? Y si bien es cierto, hemos estado pues exportando lo que son recursos, materias primas, el intercambio de recursos, bueno, un montón de situaciones más, ¿no? Que todavía pues no nos ha permitido convertirnos en una potencia mundial y eventualmente los problemas de la pobreza siguen latentes en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos también del modelo de las formas de gobierno y de la forma de gobierno aceptable en la mayoría de los países tenemos la democracia, ¿no? Ahora, ¿qué será la democracia? 10 en este momento. ¿Qué será la democracia? Un estado donde donde la población elija sus representantes. Excelente, muy bien. La democracia prácticamente pues es una forma de gobierno, ¿no? En donde todos participamos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cada qué tiempo nosotros elegimos a nuestros representantes? 4 años. Excelente. Alcaldes, Creo ya, que son no, 5 años. muy bien. Excelente. De igual manera, pues mantenemos esa etapa en los años como tal, ¿no? Entonces, por favor, en este caso, nosotros cuando elegimos a nuestros representantes, bien o mal, compartimos también las acciones que puedan llegar a pasar a futuro, ¿no? Entonces, en el caso de que si elegimos un buen presidente o elegimos un mal presidente, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la participación de nosotros, pues, dio paso a estas acciones, ¿no? Por ende, directamente la democracia es una participación directa de la población en la sociedad como tal, ¿no? Mediante el voto, ¿sí?
Como ustedes saben, directamente la democracia al día de hoy ha sido pues la situación política más aceptable. Sin embargo, décadas atrás nosotros manteníamos pues unas dictaduras militares, ¿no? Donde obviamente los militares estaban en el poder y eventualmente pues ellos en este caso lograron tener lo que es un avance, pero dentro de sus recursos, mientras que la población en este caso no contaba con los beneficios del Estado como tal, ¿no? Y si bien es cierto, pues aquí podemos mencionar de que la pobreza dentro del siglo XXI todavía no ha desaparecido. Ahora, si recordamos un poquito, ¿será que existe más pobreza hoy día, hablando directamente del año 2023, o en el año 2000, en la época de nuestros abuelitos más antes también? ¿Qué consideran ustedes? ¿Será que hay más pobreza hoy día o antes? Yo opino que hoy en día. Ya, puede ser, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que antes había más pobrezas, no había Ya. tantos recursos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, antes obviamente no teníamos algunos productos que los tenemos al día de hoy y obviamente pues no nos permitía tener un crecimiento aceptable, ¿no? Pero en fin, esperemos encontrar modelos económicos que puedan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y sobre todo pues tener lo que es una nueva forma económica, ¿no? En la cual directamente todos puedan participar, todos logren tener su beneficio y sobre todo directamente convertirnos en algún momento en una potencia mundial, ¿no? El desarrollo de América Latina. Me ayuda por favor en la lectura la señorita o el señor Alexamir Salguero, por favor. El desarrollo de América Latina. El desarrollo de América Latina. En el siglo XX en América Latina se ha aplicado tres modelos de desarrollo distintos, aunque a veces superpuestos. El primero basado en la exportación de materiales primos y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones más avanzadas. El segundo fue la industrialización por sustitución de importaciones, como la sugirió la CEPAL. El tercero, denominante a fines del siglo, planeó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal en la económica, a diferencia de lo que hicieron en los países asiáticos de reciente industrialización. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. El desarrollo de América Latina, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de tres formas económicas que se han dado dentro de las exportaciones, ¿no? Hablando de las materias primas, de los productos agrícolas a cambio de productos manufacturados, ¿no? El segundo directamente fue la industrialización, hablando de un mejoramiento directamente de las industrias, de los talleres en nuestro territorio para las exportaciones, ¿no? Y el tercero directamente podemos establecer lo que es una intervención estatal, es decir, directamente un fortalecimiento del Estado para que la economía mejore, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este momento, por favor, vamos a consultar cinco productos de exportación, en este caso, que tiene América Latina, ¿sí? Del continente americano. Vamos a buscar cinco productos que se exporten más a Europa. Ahorita, por favor, vamos a tener el tiempito de un minutito, por favor. Ya les es
Excelente, muy bien. ¿Ya tenemos todos los 5 productos? Señorita Mayerlin, por favor, tenemos los productos. Señor Charles, señor Salguero. Ya está ya. Sí, licenciado. Ya tenemos los 5 productos. Muy bien, entonces ya. Bien, me ayuda por favor el señor Charles. Dígame por favor los productos que encontramos. El banano, el café, camarón, cacao y rosas. Ya, ¿eso es de América Latina? Sí. Excelente, muy bien, 10. Señorita Mayerlin, por favor, dígame, ¿qué productos exportamos? América para Europa, la piña, el aguacate, el tabaco. Muy bien, excelente. Señor Salguero, por favor. Tomate, calabaza, piña, yuca y batata. Excelente, muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de las exportaciones como tal, ¿no? Nosotros tenemos pues una variedad de productos que exportamos pues al mercado europeo, ¿no? Y eventualmente nosotros podemos determinar que en los últimos años las exportaciones han crecido también en la mayoría de estos países, ¿no? Y que sin embargo, obviamente nosotros tenemos que aprovechar de la mejor manera estos recursos y obviamente cuidando el medio ambiente para que nuestros productos, en este caso, logren mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Y en algún momento, pues, la economía de nosotros, pues, también considerarse como una potencia mundial, ¿no? Muy bien, en los años 90, me ayuda por favor en la lectura la señorita Mayerly, por favor. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y pesqueros. A eso se llama la reprimarización de la economía. América Latina sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y el futuro de la población. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. En los años 90, ¿no? Si bien es cierto, pues prácticamente podemos determinar que en estos años la economía de uno de los países en el mundo, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente han retrocedido, ¿no? Como ustedes saben, cuando enfrentamos una guerra, ¿sí? Todos los recursos directamente son destinados a los enfrentamientos como tal, ¿no? Y por ende, las industrias, los talleres, la economía de los países que participan en las guerras prácticamente son detenidas como tal, ¿no? Y obviamente, pues, destinados directamente a la guerra, a los enfrentamientos, ¿no? También podemos mencionar que los países más desarrollados están en América del Sur, lo que es Argentina y Chile, ¿no? En el trabajo directamente en industrias, en actividades como desarrollar lo que son productos agrícolas, pesqueros y los alimentos, sí, el trabajo en los minerales como tal, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos mencionar que a pesar que tenemos una variedad de recursos, nosotros no tenemos pues una correcta administración, ¿no? Y el mal que nosotros tenemos dentro del continente americano es prácticamente la corrupción, ¿no? Como ustedes saben, directamente los países no mantienen una transparencia en el tema de la utilización de los recursos, en los ingresos y sobre todo pues en un apoyo directamente en la población como tal, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los países del mundo cuentan con estados y los estados en este caso tratan de velar de la integridad de la población y sobre todo de tratar de mejorar las condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, si hablamos un poquito, ¿qué tipo de productos realmente exportamos hasta el día de hoy? Banano.
Muy bien, excelente. ¿Qué más? Las rosas. Muy bien, las rosas. Excelente. ¿Cuál más? Una más. Sí, ¿no? El cacao. Excelente, muy bien. El cacao. Si recordamos un poquito, ¿no? En los últimos años nosotros en el tema de las exportaciones hemos tenido un crecimiento bastante aceptable, ¿no? Hablamos del turismo, hablamos de las rosas, que prácticamente nuestras rosas son enviadas a los mercados europeos, ¿no? Especialmente a Noruega como tal. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que nuestras exportaciones han mejorado en los últimos años. Ahora, la pregunta es, ¿nuestra economía ha mejorado? No. No. Ya en los últimos años han mejorado. Entonces, eso es la postura dentro de la economía, que si nosotros vendemos productos y obtenemos algunos ingresos aceptables, obviamente pues que la economía de esos países poco a poco irían mejorando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuánto es el sueldo básico? ¿Cuánto es el sueldo básico? 420. 400, Excelente, muy bien. La canasta básica, ¿en qué valor está? 790, pues. Excelente, casi el doble. Entonces, si yo gano $400, vamos a la canasta básica que está en 800. Entonces, mire, la falta de la economía, falta de los recursos, está casi a la mitad. Entonces, ¿cuándo hablamos de una economía avanzada? Cuando nosotros logramos superar directamente nuestros gastos con los ingresos como tal, ¿no? Esperemos que en algún momento logremos encontrar una economía que nos ayude a todos y obviamente, pues, y en este caso mejore lo que son las condiciones de vida y dejar pues un buen legado a nuestros hijos como tal, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listo. No, licenciado. Excelente, muy bien. El día de hoy, después de clase, les voy a dejar lo que es una pequeña lección, ¿sí? Que tenemos aquí, por favor, ¿no? Una pequeña lección que les voy a compartir, como ustedes saben, van respondiendo en la partecita de abajo, ¿no? Escriba las características más importantes en el último siglo, ¿sí? Escriba las características de la pobreza en América Latina, ¿ya? Escriba las características más importantes de la tecnología en América Latina. Escriba los principales productos de exportación en América Latina, ¿no? Otra pregunta más, escriban los cambios más importantes en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, miren, como ustedes saben, vamos a ir respondiendo, ¿sí? Abajito, ¿ya? Y después nos va a salir lo que es una opción de enviar. Le damos clic en enviar y ya directamente no me llega la información, ¿sí? Y esta actividad la vamos a dejar directamente hasta el próximo viernes. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, que Dios me los bendiga siempre. Y como ustedes saben, la otra semana es el día de todos nosotros, ¿no? Feliz Día del Trabajador y pues que logren compartir todos en familia, ¿no? Cuídense mucho. Igual, Hasta licenciado, luego, muchas listo. gracias.